es de la competencia Enrique Lau. Esta competencia hace parte de la fase 3, la fase de ejecución. Estamos trabajando la guía número 3 y las actividades son las que corresponden al código finalizado en 1526. Recordemos que de esta competencia son 6 actividades las que se desarrollan. Ya trabajamos taller de reflexión escrita caso Malala, lo hicimos la sesión anterior, video presentación de proyecto de vida y diagrama de sistemas de la relación del individuo con el entorno, lo trabajamos dentro de la primera sesión, dado que los dos temas se relacionan el uno con el otro. Ejemplo de una marca sostenible que cumpla con el triple bottom line, lo trabajamos en la sesión anterior, y el ideal es que el día de hoy trabajemos mapa mental de los hitos del conflicto armado en Colombia en los últimos 50 años y documento colaborativo de la solución del caso. Las evidencias las encontramos en la plataforma, en la guía más exactamente, perdón, eso se me enredó acá, a partir de la página número 7. Entonces desde ahí empezamos a encontrar las evidencias. Vamos a ver quién se conectó. Listo. Entonces acá nos dice que, bueno, la siguiente evidencia a desarrollar nos dice que tenemos que hacer un mapa mental de los hitos del conflicto armado en Colombia en los últimos 50 años. Para ello es importante que hablemos un poco o reconozcamos un poco los últimos 50 años que hemos tenido en Colombia con respecto al tema de la violencia. ¿Qué sucede? En Colombia han pasado muchísimos eventos a nivel de violencia que han sido bastante significativos, que han marcado muchísimo al país y que, pues, a pesar de que puede que no conozcamos el contexto completo de la situación, el simple hecho de ver una foto o ver de pronto un anuncio respecto al mismo nos hace recordar esa situación de violencia por la cual se atravesó, que atravesó el país. Perdón. Entonces, si nosotros vemos esta imagen, recordamos a qué evento pertenece, qué sucedió en ese momento. La toma del Palacio de Justicia. La toma del Palacio de Justicia, ¿cierto? ¿Saben qué sabemos frente a esa situación? ¿Qué recordamos? ¿Qué sabemos que sucedió en ese momento? Por ejemplo, creo que fue el M-19 el que se tomó el Palacio de Justicia mandado por Pablo Escobar para evitar que aprobaran la extradición, ¿me parece? Exactamente, sí señora. ¿Qué sucedió? Ese día en esa toma del Palacio de Justicia fueron muchísimas las víctimas, personas que al día de hoy hay grabaciones que las ven salir con vida del Palacio de Justicia, pero a la fecha sus familias no saben cuál es el paradero real de las mismas. Si todavía viven, si en algún momento pues ya fallecieron, dónde fallecieron o qué pasó directamente con el cuerpo de cada uno de ellos. Sigue siendo una incógnita todavía qué sucedió realmente con las personas que estuvieron allí durante ese día, durante ese hecho de violencia. El hecho de simplemente ver la imagen nos recuerda como tal la noticia, así puede que muchos de nosotros tal vez éramos unos niños durante esa época y pues no tuviéramos conciencia sobre la situación que se estaba viendo en el momento, pero gracias a las imágenes, a las noticias que tenemos, podemos recordar qué sucedió allí. Esta imagen, ¿qué nos recuerda? ¿Sabemos qué pasó con esa señora? Bueno, esta señora fue la primera mujer a la cual el ELN le colocó, perdón, el ELN no, las FARC, le colocó un collar bomba. Fue la primera vez que vimos este tipo de situaciones, este tipo de atentados frente a la humanidad de una persona por el simple hecho de extorsionar a la misma. ¿Qué sucede? Esta señora se llamaba Elvia Cortés. Ella era una persona, una campesina que tenía como tal pues sus cultivos, sus tierras, y las FARC la estaba extorsionando en aquel momento por 15 millones de pesos. Recordemos que pues esto fue hace mucho rato y 15 millones de pesos en su momento era una cifra considerable. ¿Qué sucedió? Los agentes antiexplosivos intentaron desarmar este collar bomba y lastimosamente el policía Jairo López, que era quien estaba intentando desarmarlo, falleció cuando detonaron el artefacto. Fue la primera vez que supimos pues que se podía llegar a sufrir un atentado de estos en nuestro país, la magnitud como tal del hecho de violencia que se estaba presentando y pues que muchos de ahí en adelante se iban a presentar de la misma manera.
Si nosotros nos preguntamos o hacemos conciencia desde cuándo existe violencia, podemos decir que violencia ha existido toda la vida. ¿Por qué? Porque desde el mismo momento inclusive en el que Colombia o América Latina fue colonizada, hubo hechos de violencia. Los españoles atentaron como tal contra los indígenas que existían dentro de nuestras regiones y pues así fue la manera en que pudieron colonizar nuestras tierras. Entonces, realmente si miramos, la violencia ha existido mucho tiempo atrás. Pero cuando hablamos directamente de Colombia, debemos darnos cuenta que los hechos de violencia que han existido siempre han existido por el poder, por aquellas personas que quieren realmente tener más que los demás, gobernar por encima de las demás personas, sin importar los beneficios o los costos que haya frente a lo mismo. En Colombia anteriormente solamente existían dos partidos políticos, el Partido Conservador y el Partido Liberal. ¿Qué sucede? Que siempre el problema fue la parte de las tierras, el despojo de las tierras hacia algunas personas que como tal no sabían la cantidad o la importancia que tenían como tal esas tierras, esos territorios para las personas, y como tal el desconocimiento y el poder de algunas personas hicieron que como tal esto generara esos dos bandos, el liberal y el conservador. Liberal, aquellas personas en su momento, el Partido Liberal o ese grupo liberal trataba de que los que tenían poco empezaran a tener más, que hubiera una igualdad en los tratos, que aquel que en su momento se denominaba rico y que como tal tenía poder, tenía tierras, tenía todos los beneficios, pues repartiera, que se diera de una manera equitativa para que todos pudieran gozar de los mismos beneficios. Mientras que los conservadores eran ese grupo minoritario de personas que tenían el poder, que tenían la riqueza, que tenían las tierras y pues por obvias razones no las querían como tal soltar porque pues eso significaba perder poder. Entonces desde allí nació como tal estos dos partidos que se volvieron políticos entre liberales y conservadores. No sé si de pronto dentro de las historias que les contaban sus familiares, sus abuelos, tendrán que recordar que en un momento esta guerra entre liberales y conservadores fue muy marcada. Habían divisiones dentro de las mismas familias por pertenecer a un bando o al otro. En el momento de las elecciones era también muy marcado como tal eso y se generaban hechos de violencia bastante fuerte por el hecho de pertenecer a un partido o al otro. Entonces fue la primera vez que podemos hablar que se empezó a sectorizar, a hacer generar bandos que buscaban unos el equilibrio y otros mantener como tal ese poder y desde allí se reforzó todo el tema de violencia. Teniendo en cuenta eso, hay tres periodos dentro de estos últimos 50 años en los cuales han habido hechos bastante importantes, digámoslo de esa manera, en cuanto a hechos de violencia. Está el periodo de la violencia, que fue en el siglo XIX entre el Partido Conservador y el Partido Liberal, que fue donde se institucionalizaron, es decir, donde hubo un mayor auge de muertes, de violencia, de guerra como tal, buscando que esos dos partidos pues libraran esa batalla para saber cuál de los dos era el que iba a mandar, si realmente iban a seguir mandando los pocos que siempre tenían todo y que tenían el poder, o iban a estar, iban a estar al mando de aquellos del Partido Liberal que buscaban que todo se repartiera y que todo fuera de manera equitativa. Claro que pues tras eso, efectivamente, pues el hambre del poder corrompe a los dos bandos, porque aunque el Partido Liberal buscaba que se diera ese balance entre el poder que tenían los pocos para que los demás también lo tuvieran, pues al momento de también tener ese poder iba a generar controversia. El Bogotazo se le llamó de esa manera a la guerra o al auge que hubo de asesinatos, de agresiones, de violencia extrema frente a la muerte de un líder político, Luis Carlos Galán, el cual sucedió en Soacha. Y esta ola de violencia, a pesar de que este personaje falleció en Soacha en un momento en el que estaba haciendo sus anuncios políticos, que estaba haciendo como tal, perdón, se me va la palabra en este momento, que estaba haciendo su campaña con las demás personas, compartiendo como tal con la población y se dio como tal este asesinato, esta ola de violencia o este hecho como tal hizo que se generara un amplio sector de violencia, el cual inició en Soacha, continuó en Bogotá y se regó por diferentes regiones del país. Esta situación marcó muchísimo como un antes y un después
de los hechos de violencia porque realmente afectó muchísimo a la población, había mucha gente que seguía a Galán y pues eso hizo que se generaran como más fuertes los enfrentamientos. El Frente Nacional en 1956 habla de que se hizo un pacto de no agresión, un pacto de paz que se llamó el Pacto de Vermeulen entre el Partido Conservador y el Partido Liberal. ¿Qué sucedió? Fueron tan grandes las olas de violencia que se presentaban entre los dos partidos que en ese año se firmó ese pacto en España entre los representantes de cada bando, en el cual que se decía se iba a minimizar esos hechos de violencia, iban a llegar a acuerdos para que se pudiera gestar la paz dentro del territorio, dado que pues en lugar de hacer un bien, que es lo que ideológicamente se busca con los partidos políticos, pues estaba incrementando las olas de violencia. ¿Qué sucedió? Que a pesar de que estos dos partidos firmaron ese acuerdo de paz y trataron de mediar la tener el poder. Por eso, los protagonistas del conflicto realmente siempre han sido tres. Primero, los partidos políticos, los tradicionales, y en el momento que los tradicionales hacen ese pacto de paz, empiezan a formarse movimientos guerrilleros, buscando también ¿qué? El poder para poder, según ellos, equilibrar la balanza entre quienes tienen el poder y quienes no lo tienen. Segundo, el surgimiento de los diferentes grupos revolucionarios. Recordemos que cuando estos dos partidos políticos sientan su acuerdo de paz, pues empiezan a surgir nuevos integrantes, nuevos movimientos que buscan tener ese poder que tenían anteriormente esos dos partidos. Entre ellos surgen las FARC, el ELN, los paramilitares. Y por último, la influencia del narcotráfico hizo que las olas de violencia cada vez fueran más grandes porque pues el narcotráfico traía muchísimo dinero y el dinero representa mucho más poder que el que tenían en su momento los partidos políticos. Entonces, entre más poder, entre más dinero se tiene, más poder se adquiere y pues la ola de violencia fue mucho más grande. Por eso, estos tres son como los principales actores de la violencia que siempre hemos vivido o que siempre hemos visto vivir dentro del país. Puede que a todos no nos haya tocado, pero las personas que han estado más cerca de esos hechos de violencia sí pueden reconocer que esos son los tres como los principales protagonistas de todo el conflicto que ha vivido Colombia. A pesar de que ha habido violencia y que ha sido muchísima a lo largo de los años, también se ha tratado de generar paz dentro de ese conflicto, dentro de todas esas olas de violencia. La primera vez que se habló de proceso de paz, se tuvieron que establecer unos acuerdos, revisar una serie de paso a paso para poder determinar en qué momento se podrían lograr esos procesos de paz y hacer que en aquellos territorios que estaban muy lidiados o muy sitiados por la violencia, pues pudieran respirar un poquito mejor después de estos hechos tan grandes de violencia. Para que nosotros podamos entender el proceso de paz, es importante tener en cuenta conceptos como lo que es conflicto armado, justicia transicional, postconflicto y como tal lo que es violencia. Cuando nosotros hablamos de conflicto armado, es como tal el hecho directo de violencia y que afecta directamente, no sea, el derecho internacional humanitario y como tal la violación de los derechos de cualquier persona. El hecho de que se esté violentando un mínimo derecho o cualquier derecho de que tenga una persona y que esté violado a nivel internacional, ahí ya estamos hablando de conflicto armado. La justicia transicional son los mecanismos y las herramientas que nos van a permitir establecer ese proceso de paz y asegurar que no se volverá a presentar un hecho de violencia dentro de dicho territorio. Esa justicia transicional tiene una serie de pasos, entre esos la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Es decir, la verdad, buscar y esclarecer cuál fue la situación, problema, por qué se presentó ese hecho de violencia y qué fue lo que conllevó a que tuviera como tal ese estallido dentro de la región, es decir, cuál fue la causa de ese hecho de violencia. Justicia, revisar quién y por qué lo hizo y a quién fue afectado directamente, es decir, el culpable y la víctima de ese hecho de violencia como tal. La reparación, de qué manera a esa región, a ese contexto, a esas personas que fueron afectadas por ese hecho de violencia, las vamos, valga la redundancia, reparar
a nivel social, económico, a nivel psicológico y emocional, cómo se van a reparar a estas personas para que estas personas puedan volver a tratar de llevar una vida normal como la que llevaban antes de ese hecho de violencia. Y las garantías de no repetición dentro de ese acuerdo de paz es el establecimiento de reglas y de pautas en las cuales los dos bandos, es decir, tanto culpables como víctimas, se comprometen a establecer esas garantías de que ese hecho de violencia no se va a volver a presentar. En esos 4 aspectos se basa como tal el proceso de paz. El posconflicto es esa etapa posterior al conflicto, lo que sucede después de que se presentó ese hecho de violencia. Y lo que sucede después de ese hecho de violencia es directamente la justicia transicional. Y como tal, para que nosotros reconozcamos que es violencia, es importante tener en cuenta que la violencia puede ser directa, estructural y cultural. Sabemos que la violencia directamente aplicada a una persona puede ser física, verbal, psicológica, pueden ser de diversas maneras, ¿cierto? Pero una violencia que aplique directamente a toda una región, podemos decir que es violencia directa, es decir, aplicada a la persona o al grupo de personas que como tal está dirigido ese hecho delictivo, estructural, como su nombre nos lo indica, edificaciones, lugares que como tal afecten no solo a la persona que está implicada, sino al contexto alrededor, y violencia cultural, todo lo que tenga que ver con la representación ideológica y pues valga la redundancia cultural de esa región o de la persona que se está tratando de afectar. Entonces, teniendo en cuenta el tipo de violencia, asimismo tiene que ser la justicia transicional que se aplique en ese momento del posconflicto, es decir, después de que sucede ese hecho delictivo, ese hecho de violencia. Colombia ha sido pues, un país realmente muy cargado de violencia. Violencias que están entre los asesinatos selectivos, es decir, a una persona en específico, actividad bélica, desaparición forzosa, secuestros, masacres, reclutamiento de menores, violencia sexual, las minas, quiebrapatas, ataques a poblaciones, atentados, daños a bienes civiles, las cifras o los índices son bastante altos. Entre ellos el que más presenta son los asesinatos selectivos, es decir, cuando se va directamente por una persona en específico. ¿Quiénes han desarrollado estos hechos de violencia en los últimos 50 años? Los paramilitares, la guerrilla, personas desconocidas en un porcentaje menor a los dos anteriores, agentes estatales, grupos armados que no son identificados, que todavía se mantienen en el anonimato, y grupos de post-desmovilización, personas que a pesar de que ya se han desmovilizado de la guerrilla o de los paramilitares, a pesar de ello siguen haciendo acciones delictivas. Entonces, este cuadro o estas cifras nos da a entender que a pesar de que existe un acuerdo de paz, se siguen presentando en una gran medida esos hechos delictivos. El proceso de paz tiene como tal 3 etapas: la exploración, el desarrollo de las conversaciones y la construcción de paz. El proceso en sí no es complejo, lo complejo es poder establecer esa justicia transicional que realmente pueda ser aplicada. ¿Por qué? Porque en la teoría, en lo escrito, todo se ve muy bonito, pero realmente al momento de tratar de que esa reparación a las víctimas se dé y que se pueda establecer unas garantías para que no se vuelva a presentar esos hechos de violencia, ahí es donde realmente se vuelve compleja la situación. La primera fase nos dice que es la exploración, ahí es donde se revisa o se vuelve a este primer punto de la justicia transicional, la verdad. Es decir, conocer cuál fue la situación que se presentó, por qué se presentó, quiénes fueron los actores, para establecer cuáles son las reglas de esa conciliación, de esa mediación que se va a realizar, dónde se va a realizar, quiénes van a participar, cómo va a ser el procedimiento, es decir, generar la agenda de cómo vamos a empezar a realizar ese proceso de reivindicación o de realización del proceso de paz. La segunda fase es el desarrollo de las conversaciones. Ese desarrollo de las conversaciones hace referencia a este segundo punto de justicia transicional, que es la justicia como tal. Es decir, revisar, si ya sabemos cuál es el por qué se presentó la situación de violencia, revisar quiénes fueron los actores para establecer cuáles fueron los daños generados a las personas víctimas de ese conflicto y de ahí poder establecer cuáles van a ser los acuerdos a los que se van a llevar. Es decir, establecer el pliego de peticiones
que se presentan frente a los derechos que han sido vulnerados en ese momento. Y la tercera fase, que es esa construcción de paz, es cuando se llega al acuerdo, valga la redundancia, entre las dos partes, víctimas y victimario, para establecer realmente cuál va a ser el castigo que van a recibir esas personas que como tal cometieron ese hecho delictivo y cómo va a ser esa manera en que se le va a dar restitución a las personas, se les va como tal a reivindicar esos derechos que han sido vulnerados, estableciendo ciertos límites y la promesa de que esa situación no se va a volver a presentar. Es decir, dentro de la justicia transicional, la reparación y esas garantías de no repetición. Entonces, esa parte de justicia transicional hace parte de todo este proceso de paz, ¿cierto? Del establecimiento de ese proceso de paz. Entonces, esta última fase, que es la construcción de paz, busca precisamente eso, establecer esos acuerdos, llegar como tal a ese punto en el de que va a haber una reparación a las víctimas y poder establecer esas garantías de que dentro de ese territorio o a esas personas en específico no se les va a volver a presentar ese hecho de violencia. En muchas ocasiones, la forma de garantizar que esa persona no va a volver a tener situaciones de violencia, en muchas ocasiones puede ser el sacarlos del país, el cambiarles la identidad y darles un estilo de vida totalmente diferente al que anteriormente llevaba, pero eso también conlleva como tal a unos cambios no solamente de región o de país en el que estaba viviendo, sino también un cambio de identidad propia, lo que se establece directamente desde que yo nazco, mis raíces, mis tradiciones, todo aquello que yo tenía desde que era pequeña, tengo que cambiarlo totalmente, mis creencias, y de ahí empiezan a cambiar como tal todos esos aspectos del proyecto de vida que ya cada persona tenía establecido. Entonces, por eso, para la construcción de paz, no solamente reivindicación en cuanto a lo material, sino también a nivel físico, emocional y espiritual de cada una de las personas afectadas, porque pues el cambio es bastante fuerte en cada uno de ellos. ¿Hasta aquí vamos claro, chicos? Sí, señora. Listo, perfecto. Sí, Entonces, señora. explicación. Recordemos que dentro de la plataforma también está el material de apoyo que habla acerca de esos hitos del conflicto armado en los últimos 50 años en Colombia, el cual ustedes también pues pueden consultar para que pues amplíen información. La guía nos dice que como tal hay que hacer un mapa mental de esos hitos del conflicto armado, es decir, buscar información de cuáles han sido esos hechos de violencia los más relevantes dentro de los últimos 50 años y hacerlos en un mapa mental. Entonces, para quien no esté conectado, eso es lo que debe hacer, un mapa mental teniendo en cuenta esos últimos 50 años de violencia y pues escribir cuáles han sido los más se conectó, lo tiene que hacer de manera individual, se realiza en formato PDF y el tamaño o la extensión máxima del trabajo son 4 páginas como tal. Más de ahí, pues no es necesario que se extienda. Para las personas que están conectadas el día de hoy, lo vamos a trabajar de la siguiente manera. Vamos a hacer entre todos ese mapa mental. Ustedes aquí ven unas casillitas. Dentro hay 12 casillas en total. ¿Qué es el ideal? Que cada uno de ustedes coja una casilla y van a escribir un hecho de violencia el cual ha marcado a Colombia dentro de los últimos 50 años. ¿Para qué? Para que entre todos lo construyamos, hacemos la socialización del mismo, socializamos cuáles han sido esos hechos de violencia, los reconozcamos y pues una vez complementamos la actividad, esa es la evidencia que podemos subir a la plataforma. ¿Claro cómo lo vamos a trabajar? Señora. No les entendí, la verdad. Hablaron 2 al tiempo y no les entendí. Sí, señora. Ya les estoy compartiendo por el chat el Canva para que puedan ingresar. Y pues recuerden que el ideal es que no se vayan pues a cruzar las actividades. Hay 12 cuadros, entonces para que pues si ven que ya están trabajando sobre los primeros cuadros, pues en la segunda página hay más para que pues no se vayan pues a interrumpir la actividad. Son las 8:28 de la noche, chicas. ¿Les parece si damos unos 15 minutos para que cada uno busque la información? Efectivamente la pueden buscar por internet o con el mismo material de apoyo que hay en la plataforma. Dejamos el comentario dentro del Canva
Importante que después de que dejen el comentario, en la parte final del cuadro que les corresponda, escriben su nombre para saber quién fue la persona que buscó directamente ese hecho de violencia. ¿Listo? Una vez realizado, socializamos, retroalimentamos y descargamos la evidencia para subir en plataforma. ¿Listo? Listo, profe. Con ladrillos. Bueno, olvidaba decirles también si hay alguien que de pronto tenga dificultades para ingresar al Canva, me escribe en el chat ese evento de violencia que pues haya consultado y yo lo escribo dentro del Canva para que le quede también la participación.
Bueno, voy haciendo un recuento de lo que ya están escribiendo, como para que de pronto los que faltan no vayan a repetir tema. Alejandro Secha está escribiendo sobre la tama del Palacio de Justicia. Eugenia sobre el Bogotazo, Paola Jaque acerca del atentado de la Escuela de Cadetes General Santander, Michelle Fuentes sobre la masacre de Bojayá, Mónica sobre el hecho de conflicto armado en Villavicencio, Diana Sánchez escribió en Saravena, en Arauca, una situación de allí, Natalia Salazar sobre la masacre de Mapiripán, y Katian Castro dice que el narcotráfico y la guerra contra el Estado del 80 al año 1990. Entonces, de pronto, para que los que falten no vayan a escribir tal vez sobre el mismo hecho.
Creo que ya finalizaron, ¿cierto? ¿O todavía les hace falta? Profe, yo iba a subir una imagen, pero como estoy desde el celular, no puedo, no me deja, no sé. ¿Qué imagen ibas a cargar? Referente al tema que subí, pero no me deja porque como no tengo computador, todo me toca desde el celular. Buen punto, sí, no te deja desde eso. Pero no importa, desde que hayas escrito pues lo referente pues a la temática y no pasa nada. Creo que ya las demás ya finalizaron, ¿cierto? Entonces vamos a iniciar con la socialización para poder hacer la retroalimentación de la actividad. ¿Listo? Entonces empecemos por Alejandra. Alejandra, cuéntanos qué encontraste sobre la toma del Palacio de Justicia. Bueno, profe, pues lo que encontré fue que pues, o sea, aconteció en 2 días, que fue el 6 y el 7 de noviembre de 1985, que pues, o sea, fue por el M-19. Ellos dicen que, pues, o sea, que la acción se justificó fue porque fue como la operación de Antonio Nariño por los derechos del hombre, con la intención de llevar a cabo un juicio público, pues, por los representantes del Estado y el presidente Belisario Betancur, y pues denunciar el incumplimiento de acuerdos de paz. Además de eso, pues murieron más de 100 personas, donde se encontraban pues diferentes civiles que trabajaban ahí, más 11 magistrados de la Corte Suprema. Dale, muchas gracias. Y vamos con la del Bogotazo. ¿Quién escribió sobre el Bogotazo que no me escribió su nombre en la parte inferior del documento? Perdón, fui yo. Dale. Ok. Bueno, el Bogotazo se generó básicamente a partir del asesinato de Gaitán, pero realmente hubo muchos hechos detrás de eso. La muerte de Gaitán fue más bien el detonante. Era un poco lo que veníamos conversando sobre la situación tensa entre los grupos conservadores y liberales, pero más que eso era como la desigualdad social que estaba marcada y la violencia política, y la población veía en este candidato una persona que a partir de sus valores y sus propuestas podía generar un cambio real, estructural, en la situación que se estaba presentando. Entonces, pues el asesinato de este personaje, no solamente por ser una persona con una representación política y tan importante, sino por los valores que representaba para la sociedad, fue como un límite para las personas. No solamente, digamos, un límite en cuanto a la situación, pues que la consideran ya como muy sostenible, sino como que moría su única esperanza de que hubiese un cambio por vías políticas, y entonces deciden tomarse por la fuerza y por la violencia la acción para buscar ese cambio, y pues se vuelcan a las calles, y Bogotá fue el epicentro como de toda esa situación, pues aquí tuvo repercusiones en muchos otros lugares en el país, y de ahí el nombre del Bogotazo. A partir de ese evento, que fue el 9 de abril, comienza el periodo de la violencia. Correcto, totalmente cierto. Inclusive hubo una entrevista que le hicieron a la esposa de Gaitán y ella decía que en su momento ella le tocó velar a su esposo en la sala de su propia casa porque era tal el hecho de violencia que no se podía llegar como tal a una sala de velación, a una iglesia como tal, pues hacer el proceso fúnebre que normalmente se hace cuando alguien fallece. Hasta es la propia casa de ellos llegar la gente a querer sacar el cuerpo de Jorge Eliezer Gaitán por lo que él representaba directamente en su momento. Entonces fue un proceso bastante fuerte el que se movió pues Colombia como tal frente a ese hecho de violencia. Listo, genial. Bueno, y Muchas también, gracias. gracias, profe. Y también creo que como que ahí hay algo como para reflexionar, porque recientemente, pues en la historia muy actual, pues se presentó una situación similar con el candidato Miguel Uribe, que pues no generó como esa movilización porque no había alcanzado ese nivel de repercusión, pero sí le hace uno cuestionarse pues hasta qué punto hemos avanzado, y hay cambios en la situación de Colombia porque se siguen presentando hechos que ya históricamente hemos vivido.
Exactamente. Por algo el dicho que menciona que aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla. Este tipo de situaciones se han venido presentando desde muchísimos tiempo atrás. ¿Por qué? Porque algunas personas que ya tienen el poder no quieren que aquel que está a favor del pueblo llegue a subir al poder, porque pues estos que en este momento, que actualmente tienen el poder, pues se van a ver en desventaja en el momento en que esa persona que es el favorito del pueblo pues llegue a subir a representarlos. Entonces son situaciones que desde muchísimo tiempo atrás se vienen presentando y que siempre es en época de elecciones, en época en la que se empieza a ver el favoritismo de la gente por uno u otro candidato. Listo, genial, muchas gracias. Michelle, cuéntanos cómo fue la masacre de Bojayá. Hola, profe, no sé si me escucha aquí que mi vecino está escuchando música, no sé si me escuchen. Ahí te escuchamos bien, tranquila, no te preocupes. Ok, el que elegí fue la masacre de Bojayá, ocurrió el 2 de mayo del 2002 en el municipio de Boyajá, Chocó, donde un cilindro bomba lanzado por las FARC cayó sobre una iglesia donde se refugiaban civiles durante un enfrentamiento con paramilitares. En este hecho murieron más de 70 personas, entre ellos en su mayoría fueron mujeres y niños, y hubo como más de 100 personas heridas. Este hecho se convirtió como en un símbolo de dolor de las víctimas del conflicto armado. Listo, Michelle, muchas gracias. Vamos por acá. Vanessa, cuéntanos lo de la operación Jaque. Hola, profe, muy buenas noches. Bueno, la operación Jaque pues se basa en la exitosa misión de rescate que se llevó a cabo por el Ejército Nacional en 2008. Pues como contexto fue una de las secuestradas era Ingrid Betancourt, que llevaba 6 años secuestrada por el grupo armado. Y pues esta operación Jaque pues se demoró bastante tiempo, pero también tuvo como sus controversias, ya que pues para lograr esa hazaña y pues digamos que se hicieron pasar como agentes humanitarios, o sea, utilizaron indebidamente, pues es la controversia, los símbolos de la Cruz Roja, pero pues en base a eso pues lograron rescatar a Ingrid Betancourt y otros 3 estadounidenses que estaban pues en cautiverio, ya que fue ayuda tanto como de Colombia principalmente y Estados Unidos y algunos dicen que pues de Israel. Y pues digamos que después de una larga cautiverio que tenía Ingrid, pues fue utilizada como, como una persona estratégica para hacer canjes. Entonces era como una situación compleja porque ellos lo utilizaban como para hacer cambios con el gobierno, pues, y porque duraron tanto, pues lograr su liberación era que como las FARC tenían varios sitios y estaban en la selva, era muy difícil saber su ubicación exacta. Entonces, para tratar de que no corriera riesgo Ingrid, pues lo hicieron lo menor posible y pues haciendo como eso, haciéndose pasar por agentes humanitarios, así para poder lograr su liberación. Exactamente, igual recordemos que lastimosamente alguien con recursos tenía que resultar secuestrado para que las demás personas se concientizaran y vieran realmente el horror de la violencia. Cuando mostraron las imágenes de Ingrid Betancourt secuestrada, sentada en una silla como con la mirada perdida y pues ese grado de desnutrición de deterioro físico que tenía en su momento, muchas personas se concientizaron de que la violencia es real, de que efectivamente son muchas las personas que son secuestradas, que son como tal vulneradas en su estado físico, psicológico y emocional. Y pues eso permitió evidenciar que realmente la violencia en el país sí existe y que, que le puede suceder a cualquier persona. Entonces fue una situación bastante compleja y que realmente pues dejó mucho que pensar. Listo. Vanessa, muchas gracias. Paola, cuéntanos sobre el atentado a la Escuela de Cadetes General Santander en el 2019. Hola, profe, buenas noches. Bueno, el atentado a la Escuela de Cadetes General Santander fue en Bogotá el 17 de enero del 2019. Lo que sucedió fue que un carro bomba explotó dentro de las instalaciones de la Escuela de Policía
Ese vehículo fue conducido por un hombre que ingresó a la fuerza y detonó los explosivos. En este atentado murieron 21 cadetes, incluido el atacante, y más de 65 personas resultaron heridas. Este atentado fue atribuido al ELN, donde pues el autor material fue el señor José Aldemar Rojas, que era un presunto miembro del ELN. Debido a ese atentado, entonces en ese tiempo el gobierno de Iván Duque canceló inmediatamente los diálogos de paz con el ELN que se venían desarrollando en Cuba. Además de esto, pues hubieron otras consecuencias políticas como, por ejemplo, que Colombia pidió a Cuba la extradición de los negociadores del ELN, lo que generó pues tensión diplomática. También se reforzó la seguridad en todo el país y se intensificaron operaciones militares contra ese grupo armado. También surgió un impacto social que fue el atentado que causó pues conmoción nacional e internacional. Este atentado fue considerado el peor ataque en Bogotá desde el atentado del Club El Nogal, que fue en el 2003. Ok, Paola, muchas gracias. Y aquí la violencia fue directa. Aquí, dentro de lo que hablábamos en la explicación de la sesión, recordemos que hay tres tipos como de violencia que puede generar el conflicto, la directa, la estructural y la cultural. Aquí se puede decir que aplica a las tres. Violencia directa porque afectó a personas que no tenían nada que ver directamente como tal con ese hecho de violencia, con la situación que se presentaba. Es decir, los cadetes apenas son estudiantes, apenas eran personas que se estaban preparando profesionalmente para poder llegar a ejercer dentro de la policía. Entonces, eran personas que no tenían como tal consecuencia directa frente a la situación que se presentaba. Violencia estructural porque atacaron directamente a la escuela de cadetes, atacaron directamente a donde surgen los policías, donde se preparan directamente. Y cultural porque nos está hablando de que personas que se están preparando, que están buscando formarse para la vida, fueron las atacadas. Entonces encontramos esos tres tipos de violencia dentro de ese mismo atentado. Paola, gracias. Mónica, cuéntanos por favor el hecho de violencia presentado en Villavicencio. Hola, profe, pues este hecho, pues yo lo sé porque pues soy de acá y esto ocurrió en Villavicencio el 1 de marzo de 1998. Ese día la guerrilla, las FARC, atacó a la estación de policía del barrio El Emporio. Llegaron a la madrugada con explosivos y armas de fuego, lo que causó una gran confrontación. Pues este ataque murieron policías y también algunos civiles que quedaron heridos. Las casas y negocios cercanos sufrieron pues daños por todas esas explosiones y la gente del sector tuvo que salir corriendo para ponerse a salvo. Pues este hecho fue muy recordado y es muy recordado acá en Villavicencio porque mostró cómo el conflicto armado no solo afectaba a zonas rurales del Meta, sino también directamente a la ciudad. La población vivió con miedo y desconfianza por muchos años y pues ahí fue cuando muchas personas se fueron de Villavicencio. Pues en conclusión, este hecho refleja cómo el conflicto armado en Colombia golpeó de forma muy fuerte acá en Villavicencio y Almeta, dejando consecuencias tanto materiales como humanas. Exactamente. ¿Qué pasa o qué sucede? Cuando nosotros hablamos de violencia, lo encontramos como un hecho totalmente aislado a nosotros, que por circunstancias de la vida, gracias a Dios, no nos ha correspondido, pero cuando ya nos toca o cuando es muy cerca a ese lugar o esa región donde nosotros vivimos, es cuando realmente empezamos a magnificar, a visualizar la magnificación o la totalidad como tal de los hechos de violencia y lo que realmente puede llegar a representar. Mónica, muchas gracias por ese aporte. Miremos por acá el aporte de Diana. Diana, cuéntanos tú qué encontraste del hecho de Saravena. Buenas noches, profe. Pues yo encontré sobre las minas antipersonas que dejan la guerrilla. Yo vivo acá en Saravena, entonces en Saravena hay la guerrilla del ELN y las FARC. Entonces, esto es una opinión de una víctima que dice, si alguien deja abandonado un objeto, no lo recoja. Si usted no lo botó, no lo recoja. Dice Clara Villamizar, familiar de un sobreviviente de minas antipersonal en Saravena, Arauca. Los habitantes aprendieron a desconfiar de los objetos extraños que aparecían en el camino.
pues muchos de ellos cercenaron las partes del cuerpo de quienes encontraron la guerra al caminar. Entre 1987 y 2021, 639 personas fueron víctimas de minas antipersonas en ese departamento, 89 de ellas en el 2007, que fue el más dañino, en donde más víctimas dejó. Las víctimas dicen, o los familiares de las víctimas dicen, las marcas corporales del conflicto armado suelen no borrarse y aprender a vivir con ellas hace parte de los procesos de memoria y resistencia de los sobrevivientes de una guerra que tomó las formas más inesperadas para herir y matar. Exactamente, ahí es donde hablamos la parte de la reparación de las víctimas. No solamente reparar en dónde van a vivir nuevamente, si van a tener casa o qué les van a dar para reparar, sino también el hecho de reparar emocionalmente a las personas. Aquellas personas que lastimosamente han sido víctimas de estos hechos de violencia tienen episodios a nivel emocional y psicológico bastante fuertes que los acompañan por muchísimos años. Y es importante que ese tipo de reparación también se tenga en cuenta en cada uno de ellos. Diana, gracias por tu aporte. Natalia, cuéntanos qué encontraste sobre la masacre de Mapiripán. Hola, profe. Hola, chicos. Buenas noches. Bueno, dice que básicamente fue uno de los episodios más atroces del conflicto armado colombiano, que se dio entre el 15 y el 20 de julio de 1997 en el municipio de Mapiripán, Meta. Fue perpetrada por las Autodefensas Unidas de Colombia en complicidad con algunos miembros del Ejército Nacional, el Ejército Nacional. Se dice que el objetivo de este hecho era como eliminar posibles simpatizantes de la guerrilla de las FARC que tenían presencia en la zona y de esta forma como poder tomar el control de ciertos territorios claves para el narcotráfico. También dice que los paramilitares llegaron desde el Urabá hasta Mapiripán, acompañados de helicópteros y de avionetas de las Fuerzas Armadas. Una vez allí, pues secuestraron, torturaron y asesinaron a sus víctimas. A pesar de que el tiempo ha pasado, pues aún el día de hoy se desconoce el número exacto de las víctimas, pero se habla aproximadamente de entre 49 y 77 personas. Estas víctimas pues fueron acusadas de tener vínculos con la guerrilla, precisamente pues por eso terminaron asesinadas, y una vez asesinados, sus cuerpos fueron arrojados al río Guaviare con piedras para evitar que los cuerpos flotaran. Bastante fuerte esa situación. Natalia, muchas gracias por tu aporte. Vamos a mirar por acá quién más hay. Creo que nos queda solamente Katian. Katian, cuéntanos por favor qué encontraste o qué aporte nos vas a dar frente a este mapa conceptual. Buenas noches, no sé si me entiendan un poco porque tengo gripa. Dale, tranquila, ahí te escuchamos bien. Bueno, yo hablé como de el marco general del narcotráfico y la guerra acá en Colombia, que se dio entre 1980 y 1990. Aquí estaba el poder de los cárteles pues de Medellín y Cali, pues estaban peleando para ver quién dominaba en esa época y además pues había conflicto con el Estado, porque el Estado pues buscaba acabar con estos cárteles. Estos cárteles de Medellín y Cali fueron dominantes en ese tiempo y demostraron que tenían mucha habilidad para el uso de carrobombas que afectó en muchas zonas del país y armamentos pesados como los lanzacohetes. Ese tiempo fue marcado por atentados, secuestros, asesinatos, como las figuras públicas como Luis Carlos Galán y el ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla. Dale, Katia, muchas gracias por tu aporte. Entonces, ¿qué hemos podido ver en todos estos aportes que ustedes han hecho? Efectivamente, todo siempre ha sido por la ambición del poder, personas que han querido como tal gobernar ciertos territorios. Recordemos que Colombia es un país con una riqueza natural gigante y lastimosamente eso ha sido también el fundamento principal para los hechos de violencia, de personas que se han querido como tal quedar con esos territorios, que mandar en los mismos, y pues esto es lo que ha generado esas olas de violencia. Lastimosamente, quienes siempre terminan más perjudicados son personas que no tienen nada que ver como tal con la situación de violencia que se genera
y pues lastimosamente el colombiano común, el de a pie, el de corriente, es la persona que lastimosamente se ve afectada en estos hechos de violencia. Muy pocas veces hemos visto que sean las personas que generan esos hechos de violencia, que sean directamente las que paguen las consecuencias de esos hechos. Entonces, estos hechos de violencia siempre van a dejar personas que sean vulneradas de sus derechos, personas que son violentadas como tal y muy pocas veces reciben la verdadera reparación que deberían tener frente a esas situaciones de violencia presentadas. Entonces, chicas, con esto ya tenemos entonces nuestro mapa mental frente a esos hitos de conflicto armado en los últimos 50 años de Colombia. Entonces vamos a darle acá en la pestañita compartir, vamos a darle descargar, recordemos que en tipo de archivo, PDF estándar, y descargamos las dos hojas, le damos descargar. Si alguno no puede descargar el archivo, me avisa por favor para enviárselo a través de WhatsApp. Una vez que lo descarguen, van a ingresar a la actividad de aprendizaje. Recordemos que el código de la competencia Enrique Lowe es la que termina en 1526 y estamos trabajando la actividad de aprendizaje número 5, mapa mental de los hitos del conflicto armado en Colombia en los últimos 50 años. En ese enlace es donde ustedes deben cargar la evidencia que acabamos de desarrollar. Yo no lo puedo descargar, por favor. Si quieres escríbeme o espérenme, yo ya busco por acá el grupo para poderles enviar en el grupo creo que es este, no, si es este no, denme un segundito por acá. Listo, se los estoy enviando en el grupo de WhatsApp para que pues desde allí lo puedan descargar y pues subir a la plataforma. Listo, entonces, bueno, recordemos que esa evidencia la cargamos acá en la actividad de aprendizaje 5, que es la de mapa mental de los hitos del conflicto armado. Nos queda una última actividad, que es el documento colaborativo, la solución del caso. En esta evidencia, la guía nos dice directamente que tenemos que buscar el anexo documento colaborativo, solución del caso. Dentro de ese anexo, que es este que ustedes encuentran acá, cuando ustedes abren la evidencia, porque esto se me cerró. Cuando ustedes abren esta evidencia, les va a generar un anexo. Un segundo porque me sacó la plataforma. Entonces vuelvo a ingresar por acá. Fase 3 ejecución, guía de aprendizaje número 3 y entramos al enlace del documento colaborativo solución del caso, es decir, como si fuéramos a entregar ya la evidencia. Aquí nos dice que demos clic para acceder al anexo. Ese anexo es este que tengo ya aquí abierto. ¿Qué sucede? Aquí nos dice que debemos hacer la lectura del componente formativo número 4, que es ser agente de cambio, y como tal hacer el paralelo, es decir, leer lo que es el proceso de paz que se ha desarrollado en Sudáfrica y leer con respecto al proceso de paz que se ha desarrollado en Colombia. Revisar pues cuál es como la diferencia o el paralelo que existe entre ellos. Una vez tengamos esa información, la tengamos clara, debemos responder estas preguntas que se encuentran acá. Preguntas como ¿cuáles? ¿De qué manera se fortalece la paz al ser reconocida como un derecho humano? ¿Cómo crees que puedas aplicar las sesiones de hoy? Es decir, todo lo que hemos hablado acerca de los hitos de la violencia, el cómo se ha presentado, cómo es el proceso de paz en Colombia, cuáles han sido como esos índices mayores de violencia que hemos presentado en nuestro país y cómo se puede aplicar eso a la vida cotidiana. Es decir, si nosotros hemos sufrido hechos de violencia o si gracias a Dios pues no hemos tenido que vivirlos y estamos en territorio que tal vez no es propio de violencia o hemos tenido otras clases de violencia, ¿cómo ustedes aplicarían esa clase en su día a día, en su cotidianidad? ¿Cómo construimos paz? ¿Desde dónde y qué valores aplican?
Esta pregunta no solamente abarca la sesión de hoy, sino lo que hemos visto tanto en la primera como en la segunda sesión. Recordemos que todo abarca siempre desde nuestra crianza, desde ese núcleo familiar, las creencias, los valores, la moral que nos han enseñado, cómo todo eso ha ayudado a formarnos a lo que somos hoy en día y cómo desde eso que yo me formé, desde ese conocimiento previo que tengo y que me lo dieron desde casa, yo cómo puedo construir paz, desde dónde la puedo construir y qué valores, según mi criterio, aplica para que pues podamos vivir en un contexto, en un mundo pues que tenga una armonía y pues que podamos construir paz. ¿Cuál es nuestra responsabilidad frente a esto? Es decir, es responsabilidad mía ayudar a fortalecer un proceso de paz, es decir, no solamente ir a entrar directamente a esos procesos, a esos hechos de violencia grandes que hemos visto y que pues hablamos dentro de ese mapa mental, sino desde mi día a día yo puedo ayudar a fomentar la paz en mi comunidad, en mi casa, en mi lugar de trabajo. ¿Cómo lo haría yo? Si es mi responsabilidad o no hacerlo. Y si es mi responsabilidad, ¿cómo nos corresponde hacerlo? ¿Cómo lo haríamos? La última pregunta dice, ¿cuáles son los agentes involucrados para hacerlo? Es decir, ¿qué personas son las que deben participar para poder fomentar una cultura de paz dentro de un contexto, dentro de una región? Y pues explicar el por qué. Teniendo en cuenta la respuesta a esas preguntas, ustedes generan el documento, por eso se llama documento colaborativo solución del caso. Entonces, dan respuesta a estas 3 preguntas. La guía nos dice que como tal, la extensión máxima del documento son 2 hojas y se entrega en formato PDF. Dado que la evidencia son preguntas muy dadas a la reflexión de manera personal, pues se desarrolla de manera individual. ¿Tienen preguntas frente a esa última evidencia? No, señora. Eso, chicos, entonces esa se realiza de manera individual, no la vamos a realizar desde clase. Entonces, volviendo al tema o volviendo al inicio pues de todo lo de la competencia, nosotros al día de hoy hemos visto 6 evidencias y hemos desarrollado ya algunas. Entonces, ya desarrollamos taller reflexión escrita caso Malala, ese lo hicimos dentro de la sesión. Actividades individuales han quedado como el video de presentación proyecto de vida y diagrama de sistemas de relación del individuo. Recordemos que haciendo el diagrama de sistemas tienen la base para poder realizar el video de la presentación del proyecto de vida. El ejemplo de una marca sostenible que cumpla con el triple bottom line también la desarrollamos dentro de la sesión. Hasta ahí ya llevamos 2 desarrolladas dentro de sesión, taller y ejemplo de una marca sostenible y 2 de manera individual. Y hoy trabajamos mapa mental, hitos del conflicto armado y de manera individual documento colaborativo. Es decir, en este momento ya hay 3 actividades desarrolladas dentro de la sesión y faltan 3 por desarrollar. No sé, les propongo si creen necesario que realicemos una siguiente sesión la próxima semana, es decir, el 24, para mirar cuáles son los faltantes que tengan cada uno de ustedes, si tal vez de pronto, no sé, digamos, Eugenia no pudo asistir en la primera sesión y no pudo desarrollar la primera actividad, entonces para que la complementemos dentro de esa siguiente sesión y pues ustedes tengan ya más actividades desarrolladas y que pues el ideal es que en este mismo mes podamos calificar totalmente la competencia, o si prefieren que con la explicación que ya se dio y con lo que ya se ha avanzado, demos el espacio para que pues ustedes ya libremente puedan desarrollar las evidencias que faltan y ahí sí calificar la competencia. Entonces ustedes me dirán si creen necesario una siguiente sesión la próxima semana. A mí me parece que sería chévere la sesión para que las personas que no se han podido conectar a estas clases tengan la oportunidad de poder desarrollar las actividades. Ok, ¿quién más piensa lo mismo? Sí, profe, es muy oportuno. Listo, entonces lo vamos a hacer de esa manera entonces, que las personas de las 3 actividades que efectivamente podemos desarrollar dentro de clase, que son taller de reflexión escrita, ejemplo de la marca sostenible y mapa mental, hacemos una próxima sesión el 24, es decir, dentro de 8 días,
para las personas que no se han podido conectar y no han podido desarrollar esas 3 actividades. Quienes ya la tienen desarrollada, pues no es necesario que se conecten porque pues es una evidencia que ustedes ya desarrollaron. Más sin embargo, si tienen dudas frente a las otras 3 actividades, video, presentación, proyecto de vida, diagrama de sistemas o documento colaborativo, pues se pueden conectar para resolver las dudas que tengan frente a las mismas. Pero pues el ideal es que sean aquellas personas que no se han podido conectar y pues que no han desarrollado las 3 actividades que pues podemos desarrollar dentro de la sesión. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, chicas, entonces, les queda entonces para que puedan cargar la evidencia del día de hoy en plataforma. Por hoy eso es todo. Muchas gracias, chicas, por la participación, por la atención prestada y que tengan una feliz noche. Gracias, igualmente. Buenas noches. Gracias, profe. Hasta luego. Perfecto. Feliz noche.